método inductivo consta de 3 pasos. ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 pasos del método inductivo? Observación. Observación es uno, excelente. Interpretación. Interpretación es otro. Y aplicación. Excelente. Los 3 elementos del método inductivo, los cuales son la observación, la interpretación y la aplicación. Recordemos que el orden de los factores sí altera el producto. Necesitamos hacerlo en ese orden. Lo primero que hacemos nosotros es ir y observar el texto, bombardearlo con preguntas. Recordemos que la palabra de Dios está escrita en 5 diferentes figuras literarias. Vamos a aprender en qué hacer énfasis según la figura literaria. En todas estas cosas vamos a estar yendo en profundidad para poder aplicarlo. Pero en síntesis, ¿cuál es el método inductivo? Observación, interpretación y aplicación en ese orden. Las observaciones fue el primer tema que nosotros tocamos. Entre más observemos algo, nos va a permitir tener un marco de protección para interpretar. Vamos a interpretar correctamente, pero para poder interpretar correctamente, ¿qué tenemos que hacer? Observar profundamente. Cuando nosotros no observamos profundamente, vamos a cometer errores a la hora de interpretar. Y a la postre, ¿qué va a hacer eso? Malas aplicaciones. Entonces vemos la importancia de seguir este orden. Esto es fundamental. Esto, cualquier persona que enseñe la palabra, que haya ido a seminarios, que sea un doctor en teología, entiende que sin estos principios no puede hacer bien un mensaje. Esto es fundamental, esto es básico. Y estos principios, la idea es que nosotros podamos implementarlos para nuestro beneficio. En nuestro estudio de las escrituras, cuando estamos haciendo un mensaje para enseñar a un grupo de mujeres, niños o adultos, y de igual forma, todos esos principios son fundamentales. Entonces, dentro de lo que era la observación, nosotros miramos que es ir al texto, ver el contexto, o sea, por qué se dijo eso, que hay versículos alrededor, a veces todo el capítulo, a veces un contexto lejano. Si estamos hablando de los evangelios, a veces lo que nosotros tenemos en los evangelios es una armonía. La armonía de los evangelios nos dice un pasaje que a veces está en los 4 evangelios, a veces solo en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que tienen una misma línea. Si estamos hablando de profundizar en un pasaje, sería bueno si aparecen en los 4 evangelios, mirar los 4 relatos. Yo les conté a ustedes el error que yo cometí, ¿verdad? Hace muchos años enseñando a los jóvenes y cómo yo miré Mateo, Marcos y Lucas, y miré que nunca decía que el siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco y que el que le cortó la oreja a Malco era Pedro. No aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Pero en Juan sí nos dice. Entonces yo les conté cómo yo, hablando de más, critiqué a aquellos que decían que era Marco y Mateo porque leí los 3 y dije, no está. ¿Qué están diciendo? En mi ignorancia eso sucedió. ¿Por qué me sucedió eso? Porque no observé que el contexto lejano. Había un contexto, es lejano, es otro libro totalmente. Ahora, ¿cómo yo no hubiera cometido el error aunque no mire el contexto lejano? Si yo me concentro a enseñar lo que el mensaje dice. Si yo estoy leyendo el pasaje en Mateo o en Marcos o en Lucas acerca de lo que sucedió, yo tengo que mencionar que hay gente que dice que es Lucas, que fue Marco y que fue Pedro. Ni siquiera tengo que mencionarlo, me remito a lo que el texto dice y punto. Ahora, para hacer un mensaje aún mejor, si yo ya soy avanzado en lo que estoy enseñando, ¿qué es lo que hago? Estudio todo el contexto lejano y voy a determinar y voy a decir, y es Malco al que se le cortó la oreja y fue Pedro. Pero ¿cómo el texto no lo dice? Vamos a hacer la referencia a Juan. Veamos qué dice Juan. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? Es más, eso sería lo mejor y eso implicaría que usted dedicó tiempo al estudio y todo. Cuando voy a hacer una afirmación como la que yo hice, solo demuestra orgullo de mi parte. Si hubiera habido alguien ahí, me hubiera podido decir, Víctor, nada más siga leyendo. Juan sí dice. Pero lo que vamos nosotros es que si nosotros nos remitimos a solo dar lo que el texto dice, vamos a estar bien. Eso es una protección. Ahora, si nos dedicamos a esto, como en mi caso, yo tengo que mirar todo el contexto lejano, enfatizar, ¿verdad?, en todos esos aspectos. Eso es para todos, no es solo para mí, pero en virtud de que, digamos, tal vez no tenemos el tiempo para leer todo lo demás, concentrémonos en lo que el texto dice y no vamos a cometer esos errores. Observación fundamental. Luego de la observación, ¿cuál es el segundo elemento que viene? La interpretación. Interpretación. La observación responde a la pregunta, a una pregunta. ¿Recuerdan cuál es la pregunta que responde la observación? ¿Qué dice el texto? Observación, abrir nuestros ojos. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué dice el texto? No qué entiendo yo del texto, no qué significa, no qué creo, sino qué dice el texto. Observación, ¿qué dice el texto? Abrir nuestros ojos. Pregunta,
¿Qué dice el texto? Ahora, ¿cómo vamos a saber qué dice el texto? A través de las preguntas que ustedes tienen ahí como un periodista. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas son preguntas que le hacemos al texto. Así es como sacamos las observaciones. Una vez que tenemos las observaciones, vamos a ir a la interpretación. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa el texto? Y para eso nosotros miramos un montón de directrices que tenemos que llevar. Por ejemplo, hablamos acerca del significado de las palabras, que si yo les digo amor, cada uno de nosotros va a tener un concepto diferente. Entonces, con solo leer amor, yo no tengo que decir, ya entiendo, es amor. ¿Y saben qué? Como está en la Biblia, es amor ágape. ¿Será que el amor eros no está en la Biblia? Sí, sí está. ¿Será que el amor filio no está en la Biblia? Sí, sí está. Entonces, ¿cómo sé cuál de las tres palabras en el griego para hablar de amor es? El contexto. Según el contexto nos va a aclarar eso. Y hay herramientas hoy en día como Números de Strong, la Biblia Azul, Blue Letter Bible, que nos dicen exactamente qué palabra se usó. Son herramientas que después voy a ver si hago un videito explicando cómo usar esas dos herramientas que son gratuitas. También se pueden comprar. Por ejemplo, cuando hablo de Números de Strong, Strong se dedicó a pasar todas las palabras de la Biblia y ponerles un número. Entonces, cuando usted va a la Biblia, ¿verdad? Va a haber un número para cada palabra. Ese número te dice cómo se escribió en el hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, y cómo se escribió en el griego, en el Nuevo Testamento. Ahora, en el griego nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en el griego? Que nosotros tenemos la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia. Los que estuvieron en bibliología recuerdan cuando se escribió y todo lo que implicó eso. 250 años antes de Jesucristo se hizo una traducción del hebreo al griego. De hecho, por las citas que hacen Pablo, Pedro, Jesús y demás, se nos dice que ellos estaban citando que la versión en griego del Antiguo Testamento, o sea, la Septuaginta. Como hoy en día, si yo menciono una cita, ustedes se dan cuenta si yo estoy haciendo referencia a la Reina Valera o a Dios habla hoy, ¿verdad? ¿Se darían cuenta? Por supuesto, el vocabulario es totalmente diferente. Y usted dirá, Víctor está citando la Reina Valera o Víctor está hablando en lenguaje actual, ¿verdad? Porque se ve la diferencia. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos mirar, los que se dedican a esto pueden mirar qué versión estoy mirando. Entonces se habla que Jesús usaba esa versión. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Que inclusive en griego nosotros tenemos toda la Biblia en griego. Podemos saber cómo tradujeron los hebreos, los 70 eruditos hebreos, cómo tradujeron la palabra del hebreo al griego en el Antiguo Testamento. Entonces hay muchos recursos para poder ir a qué significaban las palabras, porque eso es lo que queremos, qué significaba para ellos. Ciudad, ¿qué viene a nuestra mente? Depende. Si yo vivo en el campo, árboles, zonas verdes, etcétera, ríos. Si yo estoy en medio de una ciudad cosmopolita, edificios, carro, smoke, todas esas cosas bonitas, ¿no? Es diferente, depende de donde vivamos, pero cuando Jesús dice ciudad, es diferente, claro, todo es diferente. Entonces, en la interpretación, todas esas cosas son importantes, el contexto, qué significaba la palabra, qué entendieron, porque ¿recuerdan cuántas interpretaciones hay de un texto? Hay una interpretación correcta. Nosotros podemos ver que la gente dice, es que es mi interpretación. No, o usted puede entender algo en cierta forma, pero ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué quería decir el autor? Mi trabajo en la hermenéutica, ¿qué es? ¿Qué significó para el que lo está diciendo? No qué significa para mí. Entonces vemos que hay una gran diferencia en esto. Vemos cómo nosotros, sin ser malintencionados, podemos dar nuestro mensaje y no el mensaje bíblico, porque yo puedo decirle a las personas lo que yo entiendo de un pasaje basado en qué, en mi contexto y no en el contexto bíblico. Es ahí donde implica esto trabajo. Y hoy vamos a analizar la aplicación. Todo lo que hemos hecho es para poder aplicar, para llevarlo a la práctica, para vivirlo. Si no, todo el trabajo que hicimos es basura, si no lo aplicamos. Observación, abrir nuestros ojos, ¿qué dice el texto? Interpretación, abrir nuestra mente, ¿qué significa el texto? Aplicación, abrir nuestro corazón. ¿Cómo debo responder a esta verdad bíblica? ¿Qué debo hacer al respecto? Ya extraje lo que el autor quiso decir. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto de esto? Es abrir nuestro corazón, es exponernos a la verdad bíblica. Es la actitud que nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Algunas enseñanzas bíblicas son como clases de natación fuera del agua. A todos se nos ha enseñado los mandamientos de la Gran Comisión. La Gran Comisión la entendemos, yo creo que todos la hemos escuchado, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Gran Comisión no la sabemos, la podemos repetir, pero no está ahí para que nosotros la sepamos y la pueda repetir. ¿Está ahí para qué? Para que yo la obedezca.
para que la ponga en práctica. La Biblia fue hecha no solo para ampliar nuestro conocimiento, está hecha para transformar nuestras vidas. Ese es el objetivo, transformar nuestras vidas, que cada vez seamos más como Cristo Jesús, permitiéndolo que nos saque de los errores que tenemos. Yo siempre les he dicho que yo era bueno hasta que vine a Cristo. Yo me consideraba bueno, yo entendía que ¿verdad? Estaba bien, etcétera. Vengo a Cristo y llego al espejo y empiezo a mirar que tengo una mancha aquí, que tengo esto, que tengo lo otro, que soy salvo por gracia y misericordia. Pero el Señor me va a ayudar ¿a qué? A que cada vez pueda estar más presentado, por decirlo de alguna forma. ¿Qué estoy hablando con esto? Que cada vez voy a ser más efectivo a la hora de transmitir el mensaje del Señor, que yo voy a ser de edificación para los demás, que yo voy a ser de bendición para otros, que voy a amar más al Señor, voy a depender más del Señor, voy a llevar gloria en nombre del Señor con mi vida. ¿Qué me está diciendo esto? Que en mi vida cada instante puedo acumular peso de gloria que estoy invirtiendo en mi retiro eterno, por decirlo de alguna forma. Lo que viene es por siempre y para siempre. Y la Biblia nos enfoca ¿en qué? En hacer tesoros. ¿Deberíamos hacer tesoros o no? Sí. En los cielos. Exactamente. Depende del contexto. ¿Dónde? En los cielos, donde no hay ladrones, no hay devaluación, no hay polilla, no existe nada de eso. Ahí es donde Dios quiere premiarnos. Lamentablemente hoy venden un evangelio barato que es sea feliz hoy, aquí y ahora. Pero eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. La importancia de la aplicación es que yo recibo el mensaje para ponerlo en práctica, para vivirlo. Entonces entendemos la gran comisión. ¿Para qué está ahí? No solo para que la podamos repetir y nos contentemos con eso, sino para que día a día nosotros seamos obedientes a lo que el Señor nos está llamando a hacer. Algunos conocen tanta doctrina que ni aún una enciclopedia la podría contener, pero lo que conocen por experiencia se podría archivar en una libreta de apuntes. Somos afligidos por una religión casual y una teología mediocre. Nos contentamos con lo básico. Cuando llegamos a cierto lugar y usted es el nuevo en la empresa y usted empieza a trabajar duro ese día, no, los compañeros, no, hey, Víctor, baje el nivel porque si no nos van a subir a nosotros la producción. No, a nivel mínimo. Lamentablemente hay cristianos que es el nivel mínimo. Víctor, ¿qué puedo hacer para no perder la salvación? Pero todavía puedo ir al bar, todavía puedo ir, ¿verdad?, a bailar, todavía puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Y todavía poner el pie, ¿verdad?, lo más cercano al mundo, pero todavía no irme, ¿verdad?, porque no quiero salvarme. Lo ponen inclusive como si fuera un aspecto que tú te ganas y que se basa en su esfuerzo. Pero hay personas que viven el cristianismo de esa forma. Voy a hacer lo mínimo para ser salvo. Hay otros que inclusive lo malinterpretan como la salvación es por gracia, por misericordia, voy a hacer lo que me da la gana porque al final yo soy escogido. Eso no es entender la salvación. Charles Spurgeon, que era un calvinista de hueso colorado, o sea que él definitivamente decía la salvación no se puede perder, pero él decía, alguien que viva en pecado diciendo es que soy elegido, no conoce la salvación. Esa persona no entiende de qué se trata. ¿Por qué? Porque cuando uno nace de nuevo tiene una nueva naturaleza que le impide disfrutar el pecado. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese versículo es uno de mis favoritos, pero es increíble toda la doctrina que está ahí y nos habla acerca de nuestra realidad espiritual. Dice que el fruto de nosotros, ¿cuál es? La santificación. Yo como un fruto si me cuesta tanto, ¿eh? Tengo que morir a mí mismo. Es un fruto porque ¿qué pasa cuando yo no estoy viviendo en santidad? Yo me siento miserable. No sé ustedes, yo me siento miserable. Aunque nadie me vea, aunque no vea una consecuencia inmediata, me siento lo peor. ¿Por qué? Porque hay un ser en mí, una nueva naturaleza que quiere agradar y glorificar a Dios con todas sus fuerzas, con todo lo que es. Esa nueva naturaleza es como un pez fuera del agua cuando no está en santidad y está esa lucha interna. Eso es porque he nacido de nuevo y eso me impide a mí disfrutar el pecado. No que no peque, o sea, un día va a pasar eso, añoro ese día, pero no practicamos el pecado, no tenemos que practicar el pecado, pero muchas veces nuestra teología es mediocre, no profundizamos en el conocimiento de Dios en lo que implica esto. Vivimos a medias, es una religión casual. Por ejemplo, cuando hablamos de adoración, que yo cierro mis ojos y pienso en adoración, ¿saben qué es lo que me transporto? Yo me transporto acá a mi iglesia, con mis manos levantadas, el grupo adelante, música preciosa y yo adorando al Señor. Pero ¿saben cuál es la verdadera adoración? El sentido de la adoración. ¿Alguien sabe a qué huele la adoración? La adoración al Señor huele a carne quemada, a fuego, a humo, porque adorar al Señor significa siempre la adoración al Señor está relacionada con sacrificio, con algo que usted pone en el altar, con algo a lo que usted muere. Entonces, cuando estamos hablando de adorar al Señor,
nosotros podemos estar adorando al Señor solo físicamente. ¿Qué es adorar al Señor solo físicamente? Estar en la iglesia, hasta moviendo nuestros labios y demás, pero espiritualmente no estar adorando al Señor. ¿Por qué? Porque estoy pensando en otras cosas, porque no estoy muriendo a mí mismo, porque no estoy poniendo nada en el altar. Hay gente que manipula ese concepto porque el concepto es bíblico. Dice, tiene que traerle, ¿verdad?, el dinero al Señor. Bueno, el Señor está enfocado en nuestro corazón, en nuestra eternidad, no en algo tan superficial, no únicamente como eso. Hay parte para eso. Pero el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que pongamos todo nuestro esfuerzo. ¿Qué le estamos ofreciendo hoy? ¿A qué área voy a morir? ¿A mi orgullo, Señor? ¿A mis celos? ¿Al chisme? Etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas a las que debemos continuar muriendo. Eso es adoración. Vemos cómo casualmente simplemente ya adoré. Es más, algunas personas que ni siquiera van a la iglesia. ¿Cómo estuvo la adoración? ¿Cómo estuvo el culto? ¿Cuál sería la respuesta? No hubo. ¿Cómo que no hubo? No hubo porque el culto se lo da usted a Dios. Entonces, si usted no fue a la iglesia, ese domingo no hubo culto. Ese domingo no hubo adoración. ¿Cómo estuvo la adoración? Y la pregunta es, ¿cuál grupo tocó? Porque hay uno, el bueno, tocó el bueno. ¿Cómo estuvo la adoración? La adoración se la da usted a Dios. Depende de su corazón. Depende qué tan agradecido esté yo con Dios. De eso depende nuestra adoración. ¿Usted cree que abrir los ojos y mirar tiene que ser así? Mover nuestros pies y poder caminar tiene que ser así. Así es, punto. Respirar, tantas cosas. Reclamamos cuando estamos enfermos o pasa algo, pero no agradecemos por tantos días en que hemos estado sanos. Vemos la importancia de la aplicación dentro de nuestras vidas para ser efectivos como cristianos. Ahora, cuando levanto la voz, ya me conocen. Es porque Dios me está hablando a mí. No es que bárbaros, no, Dios me está hablando y conviccionando a mí. Ahora, todo lo que hemos hablado, el objetivo no es que, oh, qué bárbaro, todo lo que tengo, pues, sí, no estoy orando. No, Dios motivándonos es decir, podemos hacerlo mejor, que valga nuestra adoración, que no sea algo superficial, casual, que haces por hacer. Lo que quiero es que acumules peso de gloria. Ya sacaste el tiempo, ya viniste, ahora que valga la pena, que valga la pena. Ya nos dicen, ¿verdad? No sé, panderetas y demás, no sé, en los diferentes países, ¿cómo nos llamarán? Pero en Costa Rica muchas veces pandereta, no sé, ya nos dicen así. Ya Aleluya. Aleluya, bueno, sí, aleluya, que valga la pena o no, poner en práctica. Somos afligidos por una religión casual y mediocre. Somos como un hombre cuya maleta está cubierta de emblemas de hotel de todas partes del mundo, cuando nunca ha salido ni siquiera de su provincia natal. ¿Por qué todo esto? Por falta de aplicar. Entonces, cuando encontramos esas verdades es para saber qué debo hacer, cómo debo responder ante el mensaje de Dios. Hemos visto, dice, la importancia del estudio de la Biblia y cómo observar e interpretar. Si nos detenemos ahí, nuestro trabajo ha sido en vano. Es la aplicación de estas verdades bíblicas lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Recordemos el Señor Jesucristo hablando de aplicación, contextualizando y aplicando, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de los dos hombres que construyeron, uno sobre la arena y el otro sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no fue el mensaje, los dos recibieron un mensaje de parte de él. Estaban en el lugar correcto, con la doctrina correcta. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Que uno puso en práctica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Poner en práctica o no poner en práctica. No es escuchar o contentarme o estar de acuerdo con el mensaje o alegrarme con el mensaje, etcétera, sino ponerlo en práctica, que penetre el corazón y me transforme. Ese es el punto. Y esto que estoy diciendo, Dios me lo está diciendo a mí, empezando conmigo, ¿verdad? No se contente, Víctor, con inclusive dar la clase. ¿Esta clase te está transformando a ti o no? De eso se trata, de que pongas, implementes estas verdades bíblicas. Muchas veces he escuchado a un creyente decir, quiero ir a un lugar donde pueda comer bien la palabra. No quiero estas lechecitas. De hecho, por ejemplo, esto es tomado del libro Cómo estudiar la Biblia con gozo que ustedes tienen, ¿verdad? De Skip Heitzig. Y este fin de semana lo pude mirar a él. Estuve conversando, hablé acerca de lo que hacemos, estaba muy contento y hasta en español me habló, ¿verdad? Y me sorprendió. Una persona, ¿verdad? Muy reconocida y demás, pero muy humilde. Y él dice que en realidad a su corazón lo que viene cuando alguien dice necesito más palabra, a veces es cierto, pero lo que viene en realidad es esto. Cuando escucho esto me provoca recordarles lo que Jesús dijo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahí es donde está la verdadera comida, en hacer lo que Dios quiere. Lo poco que reciba, lo pongo en práctica. Sí, estoy poniendo en práctica esto, pero necesito más. Oh, wow, qué bien, sigamos. Busquemos, ¿verdad?, de solidez y demás, pero estoy poniendo en práctica lo que ya sé. A veces quiero un montón, pero no estoy poniendo en práctica lo que tengo. Por eso la observación e interpretación debe guiarnos ¿a qué? A la aplicación.
a esos cambios en nuestras vidas. Y quiero darle algunos datos que tal vez nos deberían emocionar. Se venden 20 millones de Biblias al año. Todos los años se venden 20 millones de Biblias. Este dato lo actualicé en el 2022. Se venden 20 millones de Biblias al año, 1.66 millones cada mes, 384.615 Biblias a la semana, y se venden al día 54.945 Biblias en el mundo. Y yo hice un dato más abonado a esto, y es que cada 2 segundos se vende una Biblia en el mundo. 1, 2, se vendió una. 1, 2, ya se vendió otra. 1, 2, otra. Cada 2 segundos se vende una Biblia a nivel del mundo. Pero en realidad están causando alguna diferencia en el mundo. Esa sería la pregunta. Porque yo no quiero una Biblia, vea, hasta 2 tengo acá. Pero la idea no es que yo la compre para que sigamos en las estadísticas de los bestsellers. Es más, la Biblia ya no está en los bestsellers. ¿Por qué? Porque como siempre, en primer lugar, la quitan de la lista y empiezan a clasificar los otros libros fuera de la Biblia, porque la Biblia siempre es el primer lugar, el primer libro que fue impreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la importancia de esto es si está transformando nuestras vidas o no. Estamos viendo el cambio que produce esto. La Biblia causó grandes cambios en este pueblo en las Islas Fiji. Un agnóstico profesor universitario estaba visitando las islas en vía de negocios. Después de estar en una aldea por algún tiempo, le dijo al anciano cacique: tú eres un gran líder, pero es una lástima que te hayas dejado convencer de estos misioneros extranjeros que solo quieren enriquecerse a través de ti. Nadie cree ya en la Biblia. Entonces, este agnóstico profesor le decía al cacique: usted es muy inteligente, mantiene todo acá muy bien, pero yo quiero que sepa que allá en el mundo real, porque esto es una isla, pero allá en el mundo real ya nadie cree en la Biblia. La gente está cansada de la trillada historia de Cristo muriendo en una cruz por los pecados de la humanidad. Eso allá no tiene efectividad, le decía el profesor agnóstico a este anciano cacique. El anciano cacique, que era un creyente, le contestó al profesor: ¿ves esa gran roca? Acostumbrábamos machacar las cabezas de nuestras víctimas en ella. En aquel horno que está al costado, cocinábamos los cuerpos de nuestras víctimas. Y si no hubiese sido por esos buenos misioneros, la Biblia y el amor de Jesús, nosotros todavía fuésemos caníbales y tú probablemente serías nuestra cena. Estoy seguro que el profesor debe haber estado muy contento que esa tribu no solamente leyó, no solamente estuvo de acuerdo, no solamente escuchó el mensaje, sino que también lo aplicó a sus vidas, ¿cierto? Porque ellos pudieron haber escuchado y haber acomodado la religión a esa nueva verdad. No, ellos aplicaron la Biblia a sus vidas y por eso hubo transformación. La importancia de la aplicación. Entonces, aplicar, abrir nuestro corazón. Cuando encontramos la verdad bíblica, la pregunta es: ¿cómo aplica esta verdad a mi vida? Y esto lo que queremos es aterrizar. Tenemos eso, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Es importante para nosotros cuando enseñamos, cuando damos una verdad, dar pasos prácticos a seguir. A la luz de la verdad, ¿qué cambios debo hacer? En virtud de esto, ¿qué cambios debo hacer? Por ejemplo, algo que a mí me encanta en adoración acá en Estados Unidos es que yo parezco europeo, pero no, ¿eh? Soy costarricense, ¿eh? Entonces, en virtud de eso, mi primer lengua es español. Mi lengua es más, es mi única lengua. Yo apenas me comunico en inglés, pero bueno, el punto es que cuando estoy en el servicio acá en inglés, a mí me fascina porque sabe que yo medito cada palabra que yo digo. Lamentablemente ya con los años te vas haciendo como normal, pero me gusta meditar en cada palabra que yo digo a la hora de adorar. Entonces cuando yo digo you are worthy, estoy diciendo tú eres digno. Eso es lo que estoy diciéndole al Señor. Él es digno de todo, de lo máximo de mi ser. Entonces estoy pensando en la palabra. Entonces una práctica a la hora de adorar al Señor sería bueno que meditemos en lo que estamos diciéndole al Señor, que estamos conscientes de lo que estamos diciéndole. Hay canciones que a mí me gustaría no cantar porque son un compromiso. Señor, nada, ¿verdad? Tú eres el primero y voy a morir a esto y no voy a... en serio, lo apunto, Víctor, lo que estás diciendo. Ok, seamos conscientes, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo y eso es a lo que me refiero. Nos es muy fácil simplemente repetir una letra. Algo práctico sería meditemos en lo que le estamos diciendo al Señor. Hagámoslo profundo. Señor, te amo. Es en serio, te amo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tú amas a alguien? Yo recuerdo cuando conocí a mi esposa vino en un viaje misionero a Costa Rica. Yo era un líder de jóvenes en Costa Rica y nos conocimos por una semana y dentro de esa semana ella estaba en un hotel luego de una actividad evangelística
yo la fui a dejar, ¿verdad? No, mi mente jamás estaba en que iba a ser mi esposa, ni mucho menos enfocado los dos en servir al Señor, los dos con deseos de ser misioneros, etcétera. No tenía vehículo, yo tenía cierto dinero que me alcanzaba para llevarla a ella en un taxi, pero yo tenía que devolverme en autobús, en transporte público, tenía que hacerlo, porque no me alcanzaba para volverme en el taxi. Ya conversamos, ¿verdad? Oramos y digo, Dios, hasta luego, ¿verdad? Y James, ¿por qué no le dice al taxi que te espere, para que te devuelva? Yo, no, es más, váyase, porque está corriendo la María, ¿va? Entonces ya le pagué al taxista, él se fue, ¿verdad? Entonces ya terminé y ya yo me vine para mi casa. Pero yo estaba como a tal vez 12 millas de donde la dejé a ella en el hotel, donde estaba todo el grupo y todos los demás, y yo tenía que irme como a 12 millas. Entonces yo llego, ¿verdad?, a la estación ahí de bus, y estoy ahí esperando bus, y eran como las 11 y nada, y yo tenía como hora y media y nada de bus. En eso pasa alguien en una bicicleta. Por dicha fue hace tanto tiempo que, ¿verdad?, no me asaltaron ni nada. Entonces, para Costa Rica, yo estaba ahí en Apozuelo, con un frío, esperando el bus, y yo vivía en Heredia, y yo esperando ahí el bus, y nada, en eso pasa alguien en una bicicleta. Y ¿qué está haciendo ahí? Y yo, ¿qué? Esperando el bus. Y así, no, a las 9 es el último, 9:30. ¿Qué? No hay bus. Voy a caminar 10 millas en cuestas a esa hora de la noche con ese frío. Y dije, no toca de otra, ¿verdad? Entonces empiezo yo a caminar y empiezo a bajar, ¿verdad? Una gran cuesta que hay ahí, y ya iba a empezar a subir, y todavía me faltó, eso no era nada, ¿verdad? Y yo ya estaba cansado y no era nada. Bueno, el punto es que a un final venía un bus y yo casi que me le tiro en medio de la carretera, casi me atropella y todo para que pararan, paró. Dice, ¿qué está haciendo ahí, muchacho? Y yo, no, es que, no, suba, yo voy a entregar el bus, es ahí mismo, y era cerca de la casa, por dicha, ¿verdad? Yo lo caminé como una milla. Entonces, pero mi punto es este, ¿saben que cuando yo venía bajando esa gran cuesta y demás, donde yo venía bajando, ustedes qué creía que yo venía diciendo? Esa muchacha nunca más le vuelvo a hablar por culpa de ella, por traerla acá. No, yo estoy enamorado, yo vengo en las nubes, yo venía caminando de puntillas, a donde fuera, viviera más largo, ¿por qué? Porque estoy enamorado, no hay cuál sacrificio. Si lo hubiera tenido que hacer la noche siguiente, lo hago. Eso es estar enamorado. Es que para mí no es tedioso pasar tiempo en la palabra, para mí no es tedioso sacar tiempo en oración, es algo que anhelo. ¿Qué pasa cuando tengo tiempo libre? ¿En qué lo invierto? ¿Cuál es mi pasión? Eso es realmente estar enamorado de alguien, ¿cierto? Bueno, aplicándolo acá a la adoración, aplicándolo en este sentido. Entonces, de acuerdo a la verdad bíblica, ¿cómo voy a reaccionar? Tienen que haber cambios en mi vida. Hay cosas a dejar de hacer y cosas a hacer. Hay cambios que tengo que hacer en mi vida para lograr lo que estoy proponiéndome. Si yo sigo haciendo lo mismo, ¿qué va a suceder? Lo mismo. Y si yo quiero seguir creciendo en el Señor, va a haber cambios que tenemos que hacer, ordenar nuestra agenda muchas veces. Por ejemplo, ¿hay alguien que no sepa quién es Martín Lutero? No, todos sabemos quién fue Martín Lutero. Cambió la historia. Pero ¿saben qué hacía Martín Lutero? Él, cuando tenía mucho que hacer en un día, él dice, bueno, mañana voy a tener que levantarme a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque tengo tanto por hacer en el día que no me va a dar tiempo. Para mis 2 horas del Señor nadie las toca. Mis 2 horas a solas con Dios nadie las toca. Entonces me va a tocar levantarme a las 3 de la mañana, pero ese tiempo nadie lo toca. Es sagrado. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Cuando no tengo tiempo, ¿cuál es la relación que sacrificamos cuando yo no tengo tiempo? Vemos que a veces somos muy románticos, y recuerden, yo esto lo estoy diciendo primeramente por mí, ¿verdad? Dios me está hablando a mí y me está motivando ¿a qué? A amarlo en serio. No solo con mi mente, sino realmente. Para eso tiene que ser práctico, tiene que haber cambios. Esa es la importancia de poder aplicar la palabra de Dios. ¿Cuál será la oración concerniente a esta verdad? ¿Qué verso debo memorizar que capte esta verdad? ¿Qué estamos hablando acá? Dios nos ha dado recursos para ser transformados, para poder caminar cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Pero no sé si les pasa como me ha pasado en muchas ocasiones que yo quiero hacer, ¿verdad? Quiero ser más como Jesús a mi manera, a mi forma, no a la forma de Dios, no usando los recursos de Dios. ¿Cómo voy a ser yo mejor cristiano si usted me habla a mí de mi vida de oración y es paupérrima? No es una vida de oración ferviente. ¿Cómo voy yo a ser un buen cristiano si no paso tiempo en la palabra? Son recursos que Dios me ha dado. ¿Cómo voy a ser un buen cristiano si no soy sensible al Espíritu Santo cuando me dice, Víctor, ahora que termine la clase, vaya, lo primero que tiene que hacer cuando llega, después de darle comida al perro, recoger cualquier cosilla que haya dejado por ahí el perro,
Luego de eso, vaya a ver si quedó trastes o cualquier cosa que tu esposa, ¿verdad?, no haya podido lavar, porque está haciendo esto, esto y lo otro. Siga sirviendo. Además, tu primer servicio son ellos. Eso es el Espíritu Santo. Eso no es bonito escucharlo. Yo prefiero escuchar, gran siervo de Dios, vaya y siéntese y que nos sirvan porque usted ha dado la obra para el Señor. No, ¿verdad? El Espíritu Santo dice otra cosa. Escuchar al Espíritu Santo nos hace efectivos. Hasta mi esposa puede creer que soy buen marido y es el Espíritu Santo guiándome a eso, con los recursos que Dios nos ha dado. Nos ha dado la palabra, la oración, el Espíritu Santo, y también nos ha dado una iglesia, como lo que estamos haciendo ahorita, discutiendo las cosas eternas, las cosas de Dios. Es más fácil sentarse a ver televisión, ¿verdad?, una noche como hoy, pero usted está sacando este tiempo porque lo ve valioso, porque ama a Dios, porque quiere caminar conforme al Señor. Y eso Dios lo mira y lo valora y le produce placer al Señor. Esta noche cada uno de nosotros está produciendo placer al Señor. ¡Wow! Al Creador del universo. Y eso es maravilloso. Ahora, que valga la pena y que todo esto podamos llevarlo a la práctica. ¿Qué imagen mental puedo crear que pueda ayudarme a compartir esta verdad con otros? Exponerlo de la mejor forma. Si ven cómo estoy enseñando yo cada uno de estos principios, a través de experiencias, a través de cosas que nos ayudan a clarificar cuál es la idea y que tal vez nos podemos identificar, abrir nuestro corazón, cómo debo responder a estas verdades bíblicas. En aplicación, vamos a hacer preguntas en cuanto a lo que miramos, ejemplos a seguir. Hay cosas a hacer y cosas a no hacer, ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Por ejemplo, Salomón recibió una enseñanza sobre destruir nuestros ídolos y cómo cada uno de nosotros tiene diferentes ídolos. Sé que ninguno de nosotros tiene una imagen en su casa, pero hay cosas que le están robando a veces tiempo para pasar con Dios. Hay cosas que invertimos más que en Dios. Hay cosas que nos roban la paz, el gozo y demás. Esos son ídolos que nos estamos fabricando. A veces el mismo ministerio puede ser un ídolo que me quita tiempo para estar con Dios. A veces es un ser querido. A veces es una relación la que le está robando, ¿verdad?, la primacía de todo a Dios. A veces es un proyecto, a veces es una profesión, etcétera, etcétera. Hay diferentes cosas que pueden robar nuestra devoción total y absoluta al Señor. Y nos habla de lo peligroso que es esto. ¿Recuerdan que dice el Señor que debemos cuidar sobre toda cosa guardada? ¿Que debemos guardar? Nuestro corazón. Exacto, excelente. Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. ¿Qué es lo que significa esto? Nuestras decisiones van a ser al final inclinadas por lo que hay en nuestro corazón. Nosotros ponemos todo en balanza y luego el corazón es un pelito más para acá, y ahí nuestro corazón tiene que estar sano. Tenemos que cortar, circuncidar, dice nuestro corazón, quitar todo aquello que nos lleva a pecar, a satisfacernos a nosotros antes de satisfacer a Dios. Todas esas mentiras hay que quitarlas. Entonces, hay ejemplos a seguir. Entonces, los ídolos son muy peligrosos porque son muy sutiles. Salomón, el ser más sabio de la tierra, una de las grandes cosas que hizo Salomón, ¿cuál fue? El templo. Es un templo para el Señor. Dios lo bendice, Dios le da sabiduría. ¿Y qué hace él? Todo lo que el Señor le había dicho que no hiciera: acumular mujeres, acumular caballos, acumular todo lo que estaba especificado que no tenía que hacer, él lo hizo. Pero todo empezó a un final porque él, al tener diferentes esposas de diferentes lugares, empezó a hacer lugares de adoración y él fue a inclinarse a ídolos. Empezó a tener ídolos. Se inclinó a ellos y vemos cómo desviaron su corazón. Ejemplos a no seguir: Sansón, padres llenos de Dios, nacimiento milagroso, lleno del Espíritu Santo. Su potencial era para deslumbrar, para llevar y acumular peso de gloria como nadie. Pero ¿qué pasó? Se desvió. Los ídolos, las mujeres, en el sentido que se fue, ¿verdad?, con mujeres que no eran del pueblo de Israel, desviaron su corazón. Es peligroso. Aún alguien lleno del Espíritu Santo, con los antecedentes, digamos, para brillar para Cristo. Entonces, de igual forma nosotros, ser cuidadosos. ¿Qué cosas tenemos que poner en el altar? ¿Qué cosas debemos dejar? ¿Qué cosas no nos convienen? Entonces, ejemplos a seguir, ejemplos a no seguir también, pecados a renunciar. A veces son también actitudes, a veces son circunstancias, a veces son relaciones que debemos dejar, errores a evitar, promesas a creer. A veces hay promesas, ¿verdad?, que están ahí para nosotros. Luego, mandamientos a obedecer, acciones a tomar. Vemos que todas esas preguntas nos van a ayudar ¿a qué? A hacer aplicaciones, Acciones a tomar. Hay cosas prácticas. Tal vez viene alguien, ¿verdad?, y me dice: Víctor, tengo problemas con la pornografía, no puedo dejarla. Yo le digo: ok, quite el internet. ¿Qué? Jamás. Ok, vamos a hacerlo de otra forma. Covenant Eyes es un programa
que es Pacto con tus ojos, sería, digamos, la traducción. Este es un programa que bloquea cualquier cosa que sea pornografía, tiene un filtro. Parte del filtro, usted va a tener una persona que va a ver todo lo que usted vio durante el mes. Muy radical, porque, exacto, ¿quieres o no quieres? El cambio depende de uno, ¿verdad? ¿Quieres cambiar? ¿Estás diciendo que estás harto de eso? ¿Quieres ser libre? Bueno, hay formas. Si estás en alcoholismo, a lo mejor no sería ser el mejor amigo del bartender, no sería lo mejor, que no les pase la mía. Salgo a correr y salgo a la hora en que todas las panaderías están sacando el pan fresco. Entonces empiezo a correr por todas las panaderías, ese olor a pan, ¿verdad? No, no sería la mejor forma. Solo voy a olerlo, solo voy a verlo, solo voy a tocarlo. No, salga a correr si tu idea es esa, a otra hora. Hay cosas que son muy prácticas y que a veces nosotros no hacemos. Tengo problemas porque cada vez que manejo se meten los vehículos, son imprudentes y ¿verdad? Eso me molesta a mí y todo lo demás porque yo estoy haciendo lo correcto. Y bueno, muy bien, ¿verdad? Que usted haga lo correcto, pero ¿qué podemos hacer en ese respecto? Bueno, espere que la gente va a ser imprudente, espérelo, ore por ellos, pídale a Dios paz. Espere que la gente usted maneje defensivamente, espere que se equivoquen, etcétera. Entonces, cuando eso suceda, más bien usted se va a sorprender. Mira, hoy nadie hizo imprudencia, qué interesante, ¿verdad? Pero casi todos los días va a haber, pero si usted se prepara, está orando y todo lo demás, ¿es diferente o no? Entonces, como cristianos, nosotros estamos llamados más a responder que a reaccionar. Nosotros somos acción-reacción. Me haces, te hago, te digo, pero es diferente cuando uno lo que hace es responder. Es diferente a reaccionar. Y nosotros se nos llama ¿a qué? A responder. Por eso nos dice, tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y aún más tardos para airarnos. Entonces vemos el patrón bíblico que nos ayuda a nosotros práctico para no recurrir a tener esos brincos, no sé, emocionales y demás de ira, etcétera, que podríamos controlar si tenemos un plan. La aplicación es eso. Entonces vemos la importancia de todo esto que estamos hablando. ¿Para qué? Para que logre el fruto, el resultado. La Biblia funciona y puede ser cambiada, pero necesito aplicarla. Si no, no va a suceder. No es un asunto, Señor, quítame el deseo de pecar. Bueno, mientras esté aquí en la carne, pues usted va a tener una lucha. Ahora, en virtud que pasemos más tiempo con el Señor, te va a ser más fácil vencer las tentaciones. No vas a practicar el pecado. No que no vas a fallar, pero no vas a practicar el pecado. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? La palabra de Dios fue escrita en 5 diferentes figuras literarias. Esto es importante a la hora de observar, interpretar y aplicar. Entonces es bueno identificar, ¿verdad? Cada libro a nivel general, cómo fue escrito. Dentro de los mismos libros que son narrativos va a haber parábolas y tenemos que ver eso y hay que ver, ¿verdad? Esas excepciones dentro del mismo libro, pero a nivel general esta sería la división que nosotros podemos ver en el Antiguo y Nuevo Testamento. Empezando con el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio, y son textos narrativos, son narraciones, son relatos. Luego tenemos libros de historia, de Josué hasta Esther. Son libros que nos hablan acerca de la historia, son textos narrativos. Luego tenemos poesía. La poesía hebrea es muy diferente a nuestra poesía. La poesía hebrea se basa en paralelismos, o sea, lo que hace es comparación de ideas, contrastar una idea. Eso se llama paralelismo antitético. Suena, ¿verdad?, muy técnico, pero simplemente es que contrasta la idea. Si hace lo bueno, te va bien. Si hace lo malo, no te va bien. También está el paralelismo sinónimo, que es decir lo mismo en 2 formas diferentes. Luego el paralelismo sintético, que es agregar a la idea, ir ampliando, ¿verdad?, la idea. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es eterno, Dios es justo. Va ampliando esos paralelismos. Esa es la forma de poesía hebrea, es muy diferente a la de nosotros, que se basa en la rima. Eso es importante, es un tipo de literatura dentro de la escritura. Entonces, una forma de escribir se tiene que ver en una forma diferente. Luego tenemos lo que son los libros de profecía, que son los profetas mayores y menores. La división se hace en cuanto a la cantidad de profecías. Por eso tenemos profetas mayores que escribieron mucho más que los profetas menores, que algunos solo es un capítulo, una profecía, etc. Esa es la división que se hace en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con lo que es poesía, profecía y parábolas? Que tiene dentro de ellos tipologías, tiene lenguaje simbólico. Entonces ahí es lo más importante, no es cada persona ahí, sino más que todo las ideas. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Una parábola, ¿qué es lo que tiene? Una verdad espiritual. Entonces, ¿cuál es la verdad espiritual? Es lo importante. Tal vez no todos los detalles de la parábola son importantes porque solo es un ejemplo. Y entonces en el Nuevo Testamento tenemos dentro de los textos narrativos lo que son los evangelios, los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Todos estos son libros narrativos. Vemos los eventos, los lugares, las personas, todo eso es muy importante. Luego tenemos lo que es epístola. Las epístolas son particulares en aspecto que es mucho
doctrina. Ahí lo más importante es la gramática, si es presente, pasado, futuro, cuál es la idea, si viene un por qué y para qué, implica que había algo anterior que tenemos que analizar. Y luego tenemos profecía en el Nuevo Testamento, que es el libro de Revelación o de Apocalipsis. Esa es la división que tenemos en cuanto a las figuras literarias. Vamos a estar trabajando con cada una de ellas para que nosotros podamos observar, interpretar y aplicar de la forma correcta. Vamos a ver las formas y la característica principal de ellas. Tenemos la forma narrativa, que nos habla acerca de historia, como los evangelios, Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Todos estos libros. La característica importante ahí, en una narración, la gente, los lugares, los eventos, las emociones. Como es un relato, todo es importante porque me está contando algo que sucedió. Ahí yo analizo todo, ahí me imagino estar en ese lugar, me transporto a ese lugar, a lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Todas esas cosas son importantes. A la hora de interpretar, nosotros vamos a hablar acerca de lo que es el contexto literario, que significa cómo fue escrito, si es una narración, si es una poesía, si es una profecía, si es una parábola, si es una epístola. Eso es el contexto literario, o sea, cómo fue escrito. Luego tenemos el contexto geográfico, ¿verdad? La región donde eso sucedía, que habla también de aspectos culturales. Todos esos contextos son importantes para nosotros interpretar correctamente. El contexto geográfico, histórico, el contexto literario. Son aspectos que nos ayudan a la hora de interpretar. Luego nosotros en las formas de exhortación, o sea, en las epístolas, dice es un desarrollo lógico de un tema, como las epístolas de Pablo, Gálatas, Tito, etc. Es una característica principal de las epístolas, las ideas, las parábolas, los verbos, los sujetos, los arreglos de los pasajes y todo lo que es poesía, parábolas y profecía. El arreglo de las ideas, o sea, los diseños. Cuando hablamos de diseños, por ejemplo, paralelismo. Es la misma idea, pero la contrastó acá. O es la misma idea, la va desarrollando, la va ampliando. Paralelismo sintético. Dice símbolos, analogías para expresar una idea, como en los Salmos, Cantares, Isaías, Jeremías, parábolas de Jesús, etc. Buscamos simbolismos, paralelos, analogías, tipologías, lenguaje figurativo. Miramos eso, ahora está lleno de eso y es importante a la hora de interpretar. Luego hablamos acerca de las herramientas básicas a la hora de observar. ¿Qué estamos observando en las formas narrativas? Hacemos las preguntas quién, qué, cuándo, cómo, dónde. Encuentre la relación entre los personajes. Algo importante a la hora de hacer esto es el siguiente punto. Dice, ponte en el lugar de cada persona que aparece en la historia, porque podemos ver cosas que tal vez no miramos. Generalmente si leo un pasaje y está Jesús, ¿desde qué perspectiva lo leo? Desde Jesús. Pero si lo leo desde la perspectiva del fariseo, ¿qué sintió el fariseo? ¿Qué estaba pasando en la mente de un fariseo? Me ubico en lo que ellos pensaban, cómo pudo haber percibido esta situación, si es desde el aspecto de un apóstol, de un discípulo, de una persona que no era israelita, desde una perspectiva de una persona israelita, etcétera. Cada uno de los elementos nos puede ayudar en las observaciones a tener más información. ¿Qué hace esto? Nos protege para interpretar de la forma más correcta, nos da un marco de protección. Luego, cuando hablamos de las epístolas, dice, haz un bosquejo de desarrollo de las ideas de los pasajes. Vamos a ver bosquejo simple. Y el bosquejo simple es simplemente agarrar un texto y empezar a dividirlo por ideas. ¿Cuál es el tema? Este es el tema acá. Eso lo hacemos en las epístolas para saber dónde empieza la idea, ¿dónde termina? Pablo está hablando acerca de la salvación acá. Ok, ya aquí cortó el tema. Está hablando de esto otro. Todas esas cosas son importantes a la hora de interpretar. Presta atención a las palabras que se repiten. ¿Por qué? Porque hay un énfasis. Busca comparaciones, contrastes, palabras de transición. ¿Por tanto qué? Bueno, por lo que había antes. Tengo que leer atrás. Para, por qué, por, ya que. Cada palabra es importante para poder entender toda la idea. Es muy importante ver cada palabra. Y más habrá un aspecto gramatical, contexto gramatical, de significado de cada una de esas palabras. Luego, cuando nosotros miramos la poesía, los poetas hebreos usaban paralelismo, que es una idea expresada de dos diferentes maneras: contraste, sinónimo o sintético, que es ampliar la idea. Un proverbio es un tipo de oración la cual la conducta humana es comparada con algo en la naturaleza, como el ejemplo de Proverbios 5:3. Una parábola es una forma de arte que Jesús usó para esconder deliberadamente la verdad a aquellos que no querían escucharla. Las revelaciones proféticas nos dan revelaciones divinamente inspiradas de eventos presentes y futuros. Y recordemos que nuestra forma de interpretar es gramático histórico. Por ejemplo, inclusive una profecía uno va en primera instancia desde una perspectiva que literal. ¿Por qué? Porque ¿cómo se cumplieron las profecías? Literalmente. ¿Dónde iba a nacer Jesús? En Belén. Belén no era algo simbólico, sino que era, ¿verdad? ¿Dónde? El pueblo de Belén. Es más, dice Belén Efrata, para que no se equivoquen de cualquier otro Belén, no específicamente, ¿no? Luego dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿A dónde fue él? ¿Dónde huyó cuando Herodes mandó a matar a todos los niños? A Egipto.
literalmente. Vemos como cada una de las profecías se fue cumpliendo. Iban a estar 70 años en Babilonia. Daniel nos interpreta, ¿verdad? 70 años iban a estar ahí. Esos 70 años fueron literal 70 años. Aunque hay simbolismos, implican algo literal. Cuando nosotros vemos inclusive Daniel, cuando habla de los imperios, uno de ellos es el de Alejandro Magno, era un leopardo con alas. ¿De qué habla eso? De la velocidad en que el imperio griego conquistó. Nunca ningún otro imperio ha sido más rápido en conquistar el mundo que ellos. Alejandro Magno muere y ese leopardo, ¿cuántas cabezas tenía? 4. ¿Qué pasó cuando muere Alejandro Magno? Se dividió el imperio griego ¿en cuánto? En 4. Eran 4 generales de Alejandro Magno, los 4. Vemos que implicó algo en la historia literal. Vamos a ir viendo cómo el sentido literal tiene sentido, por decirlo de alguna forma. Es como se vio, es como ellos lo interpretaron, etcétera. Siempre mirando el lenguaje simbólico que implica ahí. Y con humildad, luego cuando hablamos de interpretación, las herramientas de interpretación son las mismas para las 3 formas, para todas las 5 formas, que las otras se agrupan en una. Es un intento de determinar lo que el pasaje quiso decir para la gente que escuchó ordinariamente. 1. ¿Qué es lo que el autor quiere decir? ¿Qué lo hace escribir de esta manera? B. Siente y piensa. ¿Por qué escribe esto? ¿Qué habría significado para la gente que lo escuchó en el tiempo y en la cultura de la Biblia? Ciudad, ok, la ciudad de ellos es diferente a la de nosotros. Fue a traer agua, bueno, diferente para nosotros. Entonces ver eso es importante para interpretar. ¿Qué significa esa palabra? Si digo siervo, ¿qué significa? Realmente es dulo si era esclavo, cosas así. Hay algunas herramientas que son buenas para las formas instructivas y de exhortación. ¿Cuál es la razón para esta idea? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué la usó este autor? Podría haber usado otra palabra. Esto es algo importante y esto es un poquito más profundo también. Recordamos aquellos que estuvimos en neumatología, ¿verdad? La doctrina sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo hablamos cuando Jesús dice a los paracletos? Yo les daré otro consolador. Por ejemplo, ¿por qué usó esa palabra? Las palabras son importantes, son fundamentales en cuanto a lo que el autor en estos textos quiso decir. ¿Por qué Jesús usó la palabra alos? Bueno, cuando vamos al griego, el griego es muy rico. Si yo les digo que la próxima semana van a tener otro profesor, ¿qué significaría eso? ¿Qué implica que la próxima semana tengan otro profesor? Aparte de alegrarse, implicaría que él es mejor o peor que yo. No podemos saber si será mejor o peor hasta que no lo conozcamos. Excelente. Con la palabra otro no sabemos. ¿Saben qué es lo interesante y lo rico de esto? En el griego sí, porque en el griego para decir otro, como en español, que puede ser mejor o peor, la palabra es heteros. Jesús pudo haber dicho heteros paracleto, les voy a dar otro consolador. Pero ¿saben qué palabra usó Jesús? Alos. ¿Saben qué significa alos? Que es igual que él, de la misma calidad, del mismo nivel. Eso es importante. Wow, eso es doctrinal, eso es teología, porque está diciendo que el Espíritu Santo es como él, es Dios, es una persona, hay una relación, no es una fuerza. Jesús no llegaba y los apóstoles decían, ¿ahora dónde vamos, Pedro? Votemos, ¿a qué pueblo vamos a ir? ¿Qué hacemos hoy? No, Jesús decía dónde, él estaba en oración, estaba con el Padre y ellos ¿qué hacían? Lo seguían. El Espíritu Santo es ese tipo de ayuda en lo que es imposible para nosotros, nos muestra cuál es el camino, nos acerca al Señor, debe ser el que determine hacia dónde nos movemos, como lo hacían los discípulos con Jesús. Pero a los paracleto es profundo, porque nos está diciendo que el Espíritu Santo es como él. Vemos la importancia del uso de las palabras. Ahora, yo sé que esto tal vez, ¿verdad?, ya es un poquito más profundo, pero vemos la importancia y la riqueza de esto para hacer una buena interpretación. ¿Cuál es la relación de esta idea con los eventos anteriores, con los siguientes? El contexto es lo más importante, ¿verdad?, que hay antes, que hay después, para poder nosotros interpretar correctamente. Y en la aplicación, las herramientas de la aplicación son las mismas de las 3 formas también. Pide instrucción al Espíritu Santo. Lo primero, como se empieza todo, termina todo, es a través de que el Espíritu Santo nos ilumine, con humildad, pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe y nos revele cosas que tal vez no vemos en el texto en primera instancia, pero que están ahí. ¿Hay algún ejemplo que yo o nosotros debemos seguir? Primeramente, la escritura está para mí, es aplicación personal. No voy a aprovechar esta riqueza porque lo primero que Dios quiere hacer es transformarme a mí y luego a través de mí, ¿verdad?, dar el mensaje a las personas. ¿Hay algún ejemplo que nosotros debemos seguir? ¿Hay algún ejemplo que no debemos seguir? ¿Hay algún pecado que debemos abandonar? ¿Algún error que debemos evitar? ¿Alguna promesa que debemos reclamar? ¿Algún mandamiento que debemos obedecer? ¿Qué pienso hacer acerca de esto? ¿Qué voy a hacer con esta verdad bíblica? ¿Qué diferencia hará esto en mi vida? ¿Qué cambio tengo que hacer? A veces voy a ser consistente en lo que estoy haciendo porque aquí me está reafirmando que esto es lo que Dios espera de mí. Voy a perseverar en esto. ¿Qué planes específicos puedo hacer? Sé específico, da ejemplos prácticos. ¿Qué haré y cómo lo haré? Bien práctico, ¿qué implica esto? Para poder poner los pies en la tierra y que pueda hacer cambios que sean realizables y no, ¿verdad?, generalidades. La aplicación no debe ser general, ¿verdad? No debe ser un concepto. Ahora voy a adorar mejor al Señor. Bueno, ¿qué implica adorar mejor al Señor? Todas
las mañanas antes de salir, antes de cualquier cosa, voy a pasar esos 15 minutos adorando al Señor, alabándolo, voy a leer todos los días un salmo, voy a hacer esto, cosas prácticas que tal vez no estoy haciendo. Eso es lo que queremos hacer, aterrizar con eso. Y cuando nosotros desarrollamos un sermón, un mensaje, dejémosles tareas prácticas a las personas. La gran comisión, ¿qué sería cosas prácticas? ¿Qué debo hacer con mi vecino? Si no conoce a Cristo, evangelizarlo, ¿verdad? Eso es ser práctico. Bueno, ¿saben qué? Tampoco es que puedo llegar a hablarle porque nunca le hablo. Voy a empezar a acercarme a Él. Voy a orar por Él. Voy a permitirle al Señor que abra puertas. Voy a ver si puedo hacerle algún favor o algo que me abra las puertas para hablarle de Cristo. Entonces son cosas prácticas. Y vamos a ver lo que es un bosquejo sencillo. El propósito de bosquejar es empezar a examinar el texto con mucho cuidado. Esto lo que vamos a hacer es agarrar el texto y empezar a dividirlo, hacerlo en porciones. Hay muchas maneras diferentes de bosquejar. El propósito debe ser separar del texto las ideas que se presentan. Uno debe aislar cada idea presentada en el texto para entenderlo con claridad. Vamos a presentar dos formas de bosquejar. La forma sencilla de bosquejar que se puede utilizar para cualquier libro de la Biblia y la forma de bosquejo epístola que es para las epístolas. Es porque las epístolas ya vienen con un bosquejo y ese bosquejo de la epístola es que va a venir una introducción. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, yo y el hermano, etcétera, ya viene una introducción. Luego va a haber una declaración de propósito. Les escribo por esto. Y a veces esa declaración de propósito no está exactamente después. A veces está en medio del texto, etcétera. Por ejemplo, en Primera de Juan vamos a ver, tiene 3 declaraciones de propósito. Nos dice 3 cosas por las cuales Juan nos está escribiendo a nosotros. Luego tenemos el desarrollo, todo el texto, y una doxología o una conclusión. Como las epístolas ya vienen como una estructura, entonces nada más seguimos esa estructura. Respetamos esa estructura que ya está ahí. Pero los demás libros, indiferentemente de la figura literaria que sea, ya sea una poesía, una profecía y todo lo demás, vamos a hacer la forma de bosquejo sencillo, que es agarrar la idea principal y luego las ideas secundarias, dividirlo por ideas. La forma sencilla del bosquejo se puede utilizar, dice, para cualquier libro de la Biblia. Simplemente lea a través del texto y busque las ideas que se presentan, encontrando dónde empieza y dónde termina cada una. Es haciéndolo en un orden, ¿verdad? ¿Dónde empieza la idea? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza la idea? ¿Dónde termina? Primero lee el texto con cuidado varias veces, después empieza a buscar las ideas principales, encuentra el tema. O sea, ¿cuál es el tema? La idea principal, la idea general del texto entero. Estos son los 2 pasos básicos para formar un bosquejo. Escriba una descripción corta de la idea principal del texto. Entonces, al leerlo, ya, ok, está hablando sobre este tema. Una vez que ya tengo el tema, que ya le puse un título, haga una lista de todas las ideas principales del texto, apuntando los versículos en cada sección del texto. Eso es para seguir un orden, ¿verdad? En el versículo 1 está esta idea, termina en el 2. Recordemos, los versículos y los capítulos no son inspirados. A veces está una idea cortada. A veces, ¿verdad? Tenemos que seguir leyendo porque la idea no termina en el capítulo, a veces no termina en el versículo, muchas veces sí, pero tenemos que hacer con cuidado dónde empieza y dónde termina la idea. Siempre vaya en secuencia versículo por versículo, siga el orden del texto, verso por verso. Esto es para seguir en un orden, ¿verdad? Porque esto que está acá viene en virtud de esto. Ejemplo de bosquejo sencillo. Entonces vamos a bosquejar el Salmo 128. Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Tenemos el Salmo 128. Pueden abrir sus micrófonos para participar. ¿Qué título de Bienaventurado el que teme a Jehová. Feliz que teme a Jehová. La bondad del Señor. Bienaventurados los que andan en los caminos de Jehová. Vivir en obediencia. Jehová bendice al que cree. Disfrutar las bendiciones de Jehová. Las bondades de obedecer a Jehová. Vemos que cada uno le puso diferente, ¿verdad? Título en referencia a lo que ustedes están mirando. Yo le puse el temor del Señor es bendición. Hay bendición en temer a Jehová. De nuevo, esto es solo una idea. Captamos la idea y nos habla acerca de esta bendición que viene de temer al Señor. Nosotros empezamos con el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus
sus caminos. ¿Qué podemos mirar ahí? ¿Cuál es la idea ahí? El que teme a Jehová y anda en sus caminos es bendecido en todos los aspectos de nuestra vida al cumplir Amén. su palabra. Que ya eso es, ¿verdad? Una Observación, interpretación y aplicación, y muy bien hecho. Ok, entonces en cuanto a lo que es el bosquejo simple, solo como las ideas, algo que uno ve ahí, digamos, sería resultados de temer a Dios. Podemos hacer una visión de los versículos del 1 al 3. El 4 vuelve como a empezar, porque vuelve a repetir la idea y empieza de nuevo. Pero digamos, si hacemos un recuento, entonces del 1 al 3 nos sigue hablando acerca de resultados de temer al Señor. Alguna de las cosas claras ahí es que soy dichoso por andar en sus caminos. Versículo 1, eso es lo que me dice. ¿Quién es bienaventurado? Todo aquel es bienaventurado. Ahora, todo aquel que implica, hay una condición, ¿cuál es? Temer a Jehová. ¿Qué teme? ¿Temer? Temer al Señor. Es bienaventurado, pero ¿verdad? Hay una característica que tiene este dichoso, porque la palabra ¿verdad? Es dichoso, aquel que teme al Señor. Ahora, ¿cómo se mira a alguien que teme al Señor? ¿Qué característica tiene según el versículo? Que la persona anda en su camino. Excelente. Vemos que ahí estamos siendo puntuales. Estamos siendo Hacer su puntuales. voluntad. Sí, que anda en sus caminos. Entonces, el versículo nos está diciendo, nos da el marco exacto, anda en sus caminos. Alguien que teme a Jehová, ¿qué hace? Es obediente, como dijo César, creo que mencionó. Entonces, es obediente, anda en sus caminos. ¿Qué implica andar en sus caminos? ¿Verdad? Que está siendo obediente, esa es la interpretación. Pero anda en sus caminos. No anda en los caminos de Él, sino en los caminos del Señor. Para andar en los caminos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar al Señor, tenemos que tener una relación con el Señor, tenemos que conocer sus caminos y obedecerlo. Todo eso implica esa idea. Pero recordemos que es solo la idea principal. No estamos todavía, ¿verdad? Desarrollando, pero ya nos estamos alimentando, ¿verdad? Más que una sola lectura. Ya empezamos a dividir el texto y ver toda la riqueza que está ahí. Soy dichoso por andar en sus caminos. Yo puse por y al andar en sus caminos, porque solo el hecho de andar en sus caminos, no todo el mundo anda en sus caminos, pero no todo el mundo puede andar en sus caminos. Bienaventurados aquellos que tienen oídos para oír, ojos para ver. Tienes que haber nacido de nuevo para comprender los caminos de Dios. Hay muchas personas que no entienden los caminos del Señor, que les son locura. Entonces ya solo el hecho de saber cuál es el camino del Señor es bendición para mí o no. Por supuesto. Por ejemplo, cuando hablamos de bendición que viene a nuestra mente también, casa nueva, carro nuevo, ¿verdad? Cuenta llena, la perspectiva acá es que el hecho de estar en los caminos del Señor me libra también de muchas cosas. Por ejemplo, yo nunca he sido asaltado, nunca nadie me puso un arma o cosas de ese tipo, nunca pasó, pero también yo nunca he estado en un bar a altas horas de la noche, iglesia, voy a la casa, salgo en cosas de familia en el día, y me pudo haber pasado. No estoy diciendo que a lo que le pasa es por eso, pero lo que estoy diciendo, al andar en los caminos del Señor, hay una protección también natural, y es que yo no me estoy exponiendo, ¿verdad?, a ciertas cosas. Tal vez voy a estar expuesto, tal vez vengo de una vigilia tarde y me puede pasar, etcétera. Pero lo que voy yo es que el hecho, ¿verdad?, natural de estar en los caminos del Señor me libra de muchas cosas. Si yo estoy en los caminos de Dios, yo estoy buscando no estar en deudas. Si yo estoy en los caminos del Señor, yo estoy buscando tener paz con otros, pedir perdón, y no voy a, ¿verdad?, hey, ¿qué quiere, verdad? Eso está mal, ¿verdad? Reconozco cuando fallo, todas esas me hace mejor vecino, etcétera, etcétera, y me evita que un montón de circunstancias, dificultades y demás. Pero estoy predicando en base a lo que estoy mirando acá. Anda en sus caminos. Wow, es rico todo lo que podemos sacar de ahí. Bosquejo simple, simplemente la idea. Puntual es temer a Jehová en este primer instante, en versículo 1, que dice, anda en sus caminos. Característica. Entonces, no me digas que teme a Jehová si usted hace lo que usted quiere. Podríamos aplicar. Anda, hace lo que usted le da la gana y demás. Si usted dice que teme a Jehová, eso no es temer a Jehová. El que teme a Jehová, anda en los caminos del Señor. Luego nos sigue diciendo el versículo 2, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. ¿Qué implica también temer a Jehová? Es una persona que come, ¿qué? De su trabajo. O sea, que una persona que teme a Jehová es una persona trabajadora. No es un vago, no es irresponsable, no está pensando que lo mantengan. Alguien que teme a Jehová, dice, trabaja con sus manos. Es una persona responsable. Es una persona esforzada, es una persona responsable. Vemos que es una característica. Ahora, esto que acabo de ver, habrá pasajes que me ayudan en cuanto a lo que estoy diciendo. ¿Hay algún pasaje que viene a su mente cuando yo digo, cuando comas del trabajo de tus manos? ¿Alguien recuerda algún pasaje relacionado? Yo sí, pero no sé si cuando dice el que no trabaja no coma. Bueno, ese pasaje vino a mi mente exactamente igual. También. Sí, porque nos habla de un orden bíblico. ¿Qué espera el Señor? Que trabajemos. De hecho, Pablo habla acerca de no juntarse con los hermanos, no los que no son cristianos, con los hermanos que andan desordenadamente, y está hablando a aquellos que quieren vivir sin trabajar. Entonces nosotros podemos ver que el trabajo no es una maldición,
bendición. Vemos que es una característica que aquellos que temen a Jehová trabajan, se esfuerzan con sus manos y va a ser dichoso y le va a ir bien. Vemos cómo ya empezamos a alimentarnos, a nutrirnos con solo empezar a dividirlo por ideas y ahí podemos seguir, ¿verdad? El Espíritu nos va guiando, pero digamos en lo que sería bosquejo, soy dichoso y me irá bien al trabajar con mis manos. Ahora, al temer a Jehová, una característica mía es que ando en los caminos de Jehová, ando en obediencia al Señor, ser una persona que trabaja, que se esfuerza, eso es lo que implica andar en sus caminos. Seguimos en el versículo 3, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Acá nos habla también de un aspecto familiar, de un hombre que asume su rol de temer a Jehová, de ser el líder en su casa, ser el que modela a Cristo en su casa, ser aquel que provee para su familia, ser aquel que modela el perdón, que modela moralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la casa es bendecida. Una de las cosas que nosotros vemos relacionado con uno de los valores principales o gozos en una mujer, ¿cuál es? Es poder dar a luz. ¿Será esto atacado hoy en día? Bueno, el movimiento feminista desvalorizan completamente el ser madre. Estar en la casa es wow. Ya, le ponen la X. Es más importante que usted sea una profesional, es más importante que usted gane mucho dinero a que usted pueda estar con sus hijos, disfrutando de sus hijos. ¿Quién podía presumir? Soy vicepresidenta de la República, pero eso se compararía a poder dar a luz, que en su interior, en su cuerpo se forme una vida. En serio, mi mente explota cuando yo veía a mi esposa embarazada y saber que dentro de ella había una vida, un ser, que Dios le dio ese privilegio a la mujer. ¿Creen que es más gratificante el poder estar ahí con tu hija, con tu hijo, ver su sonrisa, ver sus primeros pasos, ver todas esas cosas? Es más gratificante estar en una institución, muchas veces saliendo tarde de la noche, exponiéndose a un montón de cosas y demás. Ahora, no estoy diciendo que está mal ser profesional, no, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, hagamos los parámetros de qué es algo pleno, algo que tiene valor, que no se compara. ¿Por qué? Porque el problema es que dicen que esto no es nada. Ser madre no es nada. Tienes que ser profesional. Pero ser madre, ¿qué? Estar en la casa. Usted decidió dedicar su vida a sus hijos. ¿Es en serio? ¡Wow! Bueno, delante de Dios no es así. Se ve como una bendición, pero vemos los antivalores que nos venden. Toda aquella que ha sido madre sabe que nada se compara a ver a su hija, a su hijo, ver su sonrisa y estar ahí con ellos. Muchos no tienen el privilegio. Muchos por el desorden y porque los hombres no son hombres que temen a Dios, han tenido que ser madres y padres a la vez. Y Latinoamérica está llena de eso. Mi propia mamá, ¿verdad? Nunca estuvo ahí conmigo. ¿Por qué? Tenía 2 trabajos para que nosotros pudiéramos tener lo básico. Pero el punto acá es no quitarle valor a esto maravilloso. Habla de hijos plantados como olivos alrededor y nos habla de retoños, de hijos sanos. En el versículo 4 como que hay una transición que vuelve como a iniciar con la idea. Dice, he aquí, será bendecido el hombre que teme al Señor. Hay otra vez un énfasis. ¿Cuál es? Los excelentes resultados de temer a Jehová. Y recordemos, por temer a Jehová, no es cualquier persona, sino aquel que teme a Jehová. Señor te bendiga desde Sión y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Qué otro elemento nos trae acá? Algo interesante para mí, no sé si lo notan, es que, por ejemplo, en los primeros declaraciones, el hombre que teme a Jehová va a pasarle esto, a su familia esto, pero ya acá él dice, el Señor te bendiga desde Sión. Para mí es más parte diferente, ¿verdad? Ya el punto de vista no es como eso es así, sino que es como una oración. Él está pidiendo eso, que el Señor te bendiga. Entonces es un punto interesante a observar. El Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. No es algo momentáneo, sino es algo permanente para aquel que continúa temiendo al Señor. Y el versículo 6 dice, bendición de generación en generación. Dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Vemos también esta idea, una decisión de nosotros. Por ejemplo, la decisión de mi madre de venir a Cristo Jesús me afectó a mí, pero no solo afectó a mí, afectó a mi hija. ¿Por qué? Porque yo al venir a Cristo Jesús nací de nuevo y a pesar de que yo crecí sin padre, yo busco ser el mejor padre, yo busco ser como Jesús para mi hija. Vemos la bendición de una decisión de una mujer que le creyó al Señor, que amó al Señor y se entregó a Él, pero afectó a toda su casa, porque acá nos habla del hombre bienaventurado, pero la mujer bienaventurada, la mujer que está también temiendo a Jehová. Este pasaje maravilloso. Ahora, ¿cuál es el orden del Señor? ¿Qué era lo que Dios quería? Él quería que yo tuviera tener padre y madre que temieran al Señor. Dios nunca me va a pedir a mí cuentas por lo que hicieron mis padres, pero lo que hicieron mis padres va a repercutir en mi vida, va a haber consecuencias en mi vida. El hecho que no estuviera mi padre causó en mí tal vez inseguridades, limitantes económicos y demás, que no es el plan original de Dios, porque ¿cuál es el modelo de Dios? Padre y una madre que le temen, que le aman, que tienen un ambiente seguro para que un niño pueda crecer y desarrollarse con seguridad, etcétera, etcétera. El plan de Dios. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de Dios? Que sin importar, ¿verdad?, nuestros
nuestros errores, cuando venimos a Él puede restaurar todo eso y hacerlo bien. Pero su plan original es que todo niño tenga su madre y su padre y que ellos le modelen a Jesús en su amor, en una madre cercana que está ahí, que le puede ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Es el modelo de Dios. Ese modelo será atacado hoy en día porque el enemigo sabe el poder de esto, que nosotros asumamos lo que a nosotros nos corresponde hacer. Satanás está desesperado por destruir a la familia. Vemos la agenda en educación, en todo. Los estados quieren quitarnos a nuestros hijos y adoctrinarlos ellos. Esa es su agenda. Meterles basura en su mente, meterles basura en su corazón. Esa es su agenda, destruir la familia. Y por eso, ¿verdad? Quieren poner todos esos antivalores en ellos. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros son nuestros hijos, son nuestra responsabilidad delante de Dios, orar por ellos, cuidarlos, hacer todo lo que está a nuestro alcance. Pero no es prédica, era observación. Bosquejo simple, dividirlo por ideas. Ya nosotros ampliamos un montón, predicamos, observamos, aplicamos, pero la idea era solo sacar las ideas principales. Pero vemos lo rico que es con solo empezar a implementar esto. Vemos que no hicimos nada complicado y nos estamos alimentando con solo hacer eso, y eso es lo que queremos implementar. Entonces el primer paso es el bosquejo sencillo. En un libro también se puede hacer en una forma más general. Por ejemplo, el libro de Esdras, tenemos la reconstrucción del templo. En los capítulos del 1 al 6 es la reconstrucción bajo Zorobabel. Y se divide en el capítulo 1 y 2, donde es el primer retorno de Babilonia. Ellos retornan a Jerusalén, es el primer retorno. Y el capítulo 3 al 6 nos habla cómo ellos empezaron a reconstruir el templo. En eso se basan los primeros 6 capítulos. Luego del 7 a 10 son las reformas bajo Esdras, que es el segundo retorno. El otro grupo que viene de Babilonia, segundo retorno de los cautivos, del capítulo 7:1 al 8:32. Luego nos habla acerca de este segundo retorno, hacer una reforma sobre la gente. Empezaron a enseñar la palabra de Dios y la gente empezó a ser transformada. Eso es el bosquejo general del libro de Esdras. Dentro de esto hay un montón de información, ¿verdad?, que nosotros vamos desarrollando y todo lo demás, pero es un bosquejo simple. Un buen ejercicio para nosotros es no seguir los títulos que vienen ya en la Biblia, para nosotros ejercitarnos, es nosotros hacer el trabajo.